Aquí estamos, Señor. Lléname, lléname, lléname. Te adoramos, Señor. Tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu bondad. Te adoramos, Señor. Con esa reverencia, hermanos, oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque nos da Dios esta nueva oportunidad donde podemos expresar, Señor, nuestra gratitud a través, Señor, de la alabanza. Reconocemos, Señor, que sin ti no podemos hacer nada. Gracias, Dios, porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has guardado, nos has cuidado, nos has dado las fuerzas y las fortalezas. Señor, damos a ti todo el honor y toda la gloria. Recibe, Señor, el poder que solamente a usted le pertenece. Gracias, Señor, muchas gracias. Una vez más, Señor, imploramos misericordia por aquellos que están atravesando momentos difíciles de salud. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de mi hermana Gaitán, Señor. Que tú puedas extender tus manos en la vida de mi hermana Roxana. Padre, que tengas misericordia, que quites toda dolencia, todo aquello que interrumpe la salud del cuerpo de tu hija, Señor. Como también, Señor, los que están en los centros hospitalarios, los que están en sus casas, aquellos que los médicos los han desahuciado. También pedimos, Señor, misericordia. Tu palabra dice que por tus heridas ya fuimos nosotros curados. Imploramos, Señor, y nos aferramos a esa promesa, Señor, que tú sigues siendo bueno, que tú sigues siendo el dador de la vida. Tú sigues siendo nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro libertador, nuestro sanador. Padre, llega también a las cárceles. Ahí están esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes privados de su libertad. Pedimos, Señor, también que extiendas tus manos, que traigas una respuesta favorable, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, Padre, que nos disponemos a leer su palabra, queremos pedirte, Señor, que traiga el consejo de ella, Padre, que nos des, Señor, la orientación, que nos edifique, nos consueles, nos enseñes a través de tu palabra y que podamos ser, Señor, edificados, consolados, exhortados, Señor, y sobre todo ubicados en el centro de tu santa y bendita voluntad. Padre, por favor, háblanos por Cristo Jesús, por quien te damos muchas gracias. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos, bienvenidas. Evangelio según San Mateo, capítulo número 16. Evangelio según San Mateo, capítulo número 16. ¿Lo tiene? Versículo 27 nos dice la Escritura: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Continuamos, hermanos, los días como este, tratando la manera de estudiar doctrina. Y en esta oportunidad hablaremos acerca del tribunal de Cristo.
la doctrina del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo surge inmediatamente después que se realice el rapto de la iglesia. El tema que estuvimos estudiando la semana anterior, que hablábamos acerca del rapto de la iglesia y que son eventos que han de producirse en el momento que Dios lo tiene establecido. Y es importante el hecho de no perder de vista en el momento cuando hablábamos acerca del rapto. El rapto de la iglesia ha de acontecer, donde dice la escritura que la final trompeta sonará. Y entonces la iglesia será levantada. Y mencionábamos algo al respecto, que es lo que iba a desarrollarse después de que el rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia, entonces viene inmediatamente el tribunal de Cristo, que será en la parte de arriba, allá en los cielos. Y luego de ello serán las bodas del Cordero. Mientras acá se estará desarrollando la gran tribulación, que son temas que posteriormente vamos a ir de alguna manera estudiando para poder tener una claridad, un panorama más amplio acerca de estos eventos que se han de producir en el futuro. Y que de hecho, hermanos, el tribunal de Cristo, repito, será inmediatamente después del rapto de la iglesia, donde los creyentes darán cuenta de sí mismo a Cristo. Será ese dar cuentas. Si usted va conmigo y leemos entonces en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, para poder ir agarrando ya la idea con respecto a lo que estamos mencionando. En segunda de Corintios encontramos en el capítulo número 2, encontramos que dice la escritura, perdón, en el capítulo número 5, segunda de Corintios, capítulo número 5, dice el versículo número 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces hay ese momento donde en el tribunal de Cristo lo que ha de acontecer es que cada creyente dará cuenta de sí mismo y se la dará al Señor Jesús. Entonces la advertencia es para los creyentes, para los cristianos y no para los incrédulos. Porque el tribunal de Cristo, repito, será para los creyentes. El tribunal de Cristo no determina nuestra salvación. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta y muy en claro. Que el tribunal de Cristo ahí no va a determinar nuestra salvación. Ese asunto ya quedó resuelto por el sacrificio del Señor a favor nuestro. Cuando el Señor muere, entonces a través de ese sacrificio, entonces nosotros tenemos la salvación. Y si va conmigo a lo que dice Romanos capítulo número 8, ahí encontramos una porción que dice el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ve, entonces ahí está ratificando que el tribunal de Cristo no va a determinar nuestra salvación. La salvación la hemos obtenido a través del sacrificio de Cristo Jesús, pero que ese sacrificio es menester que el mortal reconozca a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y eso entonces le da esta garantía. Entonces ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Entonces, repitiendo, el tribunal de Cristo no es para determinar la salvación. La salvación ya la tenemos desde el momento que nosotros venimos al Señor, le recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida, le confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona y ahora estamos dentro de la familia del Señor. Y entonces la garantía es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que los cristianos están seguros en Cristo, pero hay que compadecer ante el tribunal de Cristo. Será un tiempo, de alguna manera, de dar cuentas, un examen, y vendrá la recompensa. El tribunal de Cristo no es para castigar el pecado. Teniendo en cuenta entonces estos detalles que he mencionado, entonces será muy fácil poder entender lo que ahora queremos exponer. Dicho en otras palabras, lo voy a repetir: inmediatamente después de realizarse el rapto de la iglesia, se va a realizar el tribunal de Cristo. Inmediatamente, llegando allá al cielo, porque después que hayamos recibido al Señor en la nube, nos iremos con Él, a estar con Él. Entonces allá se va a empezar a desarrollar el tribunal de Cristo. Repito, no es para evaluar nuestra salvación, porque salvo ya somos. No es para condenar pecado. No es tampoco para resolver si somos salvos o no somos salvos. No, salvo ya somos, porque dice Romanos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Teniendo en cuenta esos elementos que son importantes, porque el estudiar la doctrina nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestra fe, a tener la seguridad, no andar en incertidumbre. ¿Será que sí? ¿Será que no? Claro que sí. Si hemos confesado nuestros pecados, entonces tenemos salvación, tenemos vida eterna, no hay ninguna condenación. Cuando lleguemos entonces allá al tribunal de Cristo, ahí no serán juzgados los pecados, no. Nuestros pecados ya fueron juzgados allá en la cruz del Calvario, en ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros. La porción que hoy nosotros hemos leído, que dice Mateo, leíamos en Mateo, dice la escritura, Mateo capítulo número 16, leímos en esta hora, al principio, cuando iniciamos, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Oiga, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo número 12. Vaya conmigo para que vaya teniendo una idea usted y que juntos vayamos nosotros aprendiendo las verdades que están establecidas en la palabra del Señor. Capítulo 22, dice el versículo número 12: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Vea, o sea, el tribunal de Cristo es para poder evaluar nuestro trabajo. Y después de evaluar ese trabajo, entonces vendrán las compensaciones, la recompensa y todo lo que Dios tiene preparado. Entonces, en el cual serán juzgadas nuestras obras, las obras del creyente. En ese tribunal serán juzgadas. El juez en este tribunal será el mismo Señor Jesús. Jesús será el juez. Delante de Él estaremos. Cada creyente dará cuenta de sí mismo. Será evaluada sus obras, todo aquello que hizo. Eso es lo que menciona. Entonces, y la finalidad del juicio es determinar si un creyente merece o no merece recibir galardón. Esa es la intención. Ese es el propósito. Ese es por el cual se va a hacer el juicio.
El juicio, ya lo dije y lo voy a decir por tercera vez, no será juzgado el pecado porque ya fue juzgado en la cruz del Calvario. No será para determinar salvación porque ya la tenemos. Entonces ese juicio será para determinar si el creyente recibe o no un galardón. Para eso será el tribunal. Y hay personas que confunden esto. Lo confunden con el tribunal del gran trono blanco, del juicio del gran trono blanco. Esa es otra cosa, esa es para los incrédulos. Eso es para los incrédulos. Pero el tribunal de Cristo, ese es para los creyentes, para los cristianos, para los que seguimos y estamos en Cristo Jesús. Y repito, ese tribunal va a ser para determinar si merecemos recibir o no un galardón. Y por eso es importante poder estudiar esta doctrina. Entonces, el tribunal de Cristo es exclusivo para la iglesia, para los creyentes. Es algo exclusivo. Ahí no entran los incrédulos, no entran los inconversos, no entran los impíos. Entran sobre todo la iglesia, porque a la iglesia es que el Señor se la lleva. Aquí quedan los inconversos. La iglesia se la lleva para ir allá entonces y determinar si va a recibir el creyente un galardón o no va a recibir. Salvación siempre tiene. El perdón de los pecados ya lo recibió. Allá será simplemente, repito, para saber si va a haber una compensación, una corona, un galardón. El pasaje de la Escritura que más exactamente o extensamente habla sobre el tribunal de Cristo es cuando Pablo le escribe a los Corintios. Dice la carta primera de Corintios, capítulo número 3. Si quiere va conmigo. Primera de Corintios, capítulo número 3. Ahí se describe más extensamente sobre el tribunal de Cristo. Oiga lo que dice el versículo 8 del capítulo número 3. Lo leemos así. ¿Lo tiene? Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, hena, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Ahí está como una descripción a lo que ha de acontecer. ¿Por qué? Porque en este pasaje nosotros podemos notar las siguientes enseñanzas que son importantes, que son interesantes, que a nosotros nos interesa saber y conocer. ¿Cuáles son esas enseñanzas que podemos encontrar en estos versículos? Que ya dije, es un pasaje de la Escritura que explica, que es un poco más extenso a lo que ha de acontecer en ese desarrollo en el tribunal de Cristo. ¿Cuáles son? Si usted se percató de ello, entonces vamos a verlas despacito, detalladamente, cuáles son esas enseñanzas que de ahí surgen, que son interesantes, que las debemos de saber. Tenemos que tener
la seguridad, tenemos que tener el conocimiento de ello, porque eso nos va a ayudar a que nuestra vida vaya creciendo, que nuestra vida se vaya nutriendo, cimentando, siendo más fuerte. Porque, ¿qué es lo que va a acontecer? Oiga, los ministros del evangelio han de ser juzgados no solo con respecto a su vida privada, sino también con respecto a la manera en que ejercieron su ministerio. Los primeros que van a ser son los ministros. Y van a ser juzgados, no solamente por su vida privada, no solamente por su vida en sí, como creyente, no solamente por ser cristiano, por ser creyente, por haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, sino que también por su labor, por su manera de proceder. Porque el versículo que leíamos dice, el versículo 8, ahí habla acerca de ese detalle, dice el 8 y el 9, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Y oiga, dice también que aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El que siembra, el que riega, el que planta, son la misma cosa, es el mismo trabajo. El mismo trabajo que hacen, aunque cada uno va a recibir su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dice Pablo, nosotros somos colaboradores de Dios, pero que también hará ese momento de una recompensa conforme a lo que se haya hecho. Vea lo que dice Hebreos. Hebreos, vaya conmigo para poder comparar lo que estamos mencionando del trabajo, de la labor que tiene que hacer el ministro. En el capítulo 13 de Hebreos, versículo 17, dice esto, que todos lo conocemos, pero pocos lo hacemos. ¿Lo tienen? Dice el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hay una labor que hacer, pero esa labor que hay que hacer también dice que habrá una recompensa, para que lo que hagan con alegría y no quejándose. Hay una descripción del trabajo, porque los pastores, ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. O sea, va a ser ese momento de no solamente va a dar cuenta de sí mismo, de su vida privada, de su vida conyugal, de su vida familiar. No solamente va a dar cuenta de ello, el ir a dar cuenta de la vida personal, de la vida familiar, de la vida del cónyuge, de los hijos, sino que también dará cuenta de la labor que no solamente hizo en su familia, sino la labor y el trabajo que hizo en la iglesia. Todo aquello que ha hecho, todo eso dará cuenta, porque está velando por las almas, está cuidando, está instruyendo, está enseñando, está protegiendo. Y todo ese trabajo, dice la Escritura, que dará cuenta. Dará cuenta. Y repito, no solamente, hermanos, de la vida de la iglesia, sino que de la vida privada también. De todo dará cuenta. De todo. Imagínense esos
Pastores que han dejado a su mujer y se han ido con otra a criar hijos ajenos. Si acaso llegaran hasta allá, ¿verdad? ¿Qué le dirán al Señor? Solo de pensar eso. ¿Qué le dirán? ¿Cuál va a ser la explicación de por qué? Entonces te darás cuenta. Haber dejado abandonado a su familia, a sus hijos. Porque hay casos, hermano. Hay casos así, tan así. Entonces uno se pregunta, ¿qué cuento dará? Ya no se diga si quizás no es tanto en la parte familiar, haber lacerado a la iglesia del Señor. ¿Y qué lacerar a la iglesia del Señor? Haberla dividido alguna vez. ¿Qué cuenta dará? Haber maltratado a la iglesia, haber ¿qué? Violado, violentado. ¿Qué cuentas? Entonces en ese tribunal se da cuenta. Se la da cuenta. ¿Qué cuentas se van a dar? Otro detalle es que cada creyente será juzgado de acuerdo al papel que Dios le confió dentro de su obra. Y esto es importante, mire hermano. A cada uno de nosotros Dios nos ha confiado algo en su obra. A todos. No, hermano, si yo no tengo privilegio, hermano. Que no hablamos de privilegio, hablamos de lo que Dios nos ha confiado. Que Dios nos ha confiado. Y cada creyente dará cuenta de lo que Dios le ha confiado en su obra. ¿Y qué es lo que Dios nos ha confiado? Bueno, cada uno de nosotros sabe. Versículo número 10 del mismo capítulo 3 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto es importantísimo. Saber dónde estamos sobre edificando. Porque el fundamento es Cristo. Es el Señor. Entonces, si el fundamento es Cristo, entonces será juzgado conforme o de acuerdo al papel que Dios le confió. ¿Qué es lo que Dios le confió dentro de su obra? ¿Qué es lo que Dios nos confió? ¿O qué es lo que Dios nos ha confiado? Y conforme a ello, el papel que hayamos desempeñado, desarrollado, entonces ahí seremos juzgados. Entonces, las obras del creyente pueden ser buenas o pueden ser malas. ¿Cuáles son las buenas? Aquí la especifica. Dice que las obras pueden ser ya sea oro, plata o piedras preciosas. Se habla de esa conducta, de esas acciones que son buenas. Entonces, esas obras pueden ser, repito, buenas, sea oro, plata o piedras preciosas, o pueden ser malas, madera, heno o hojarasca. Cristo será quien determine si las obras son buenas o son malas.
O sea, al Señor no le vamos a poder decir, oiga, pero si mis obras son buenas, si las hice y son buenas, Señor. No podremos ser justificados nosotros decir, pero mire, Señor, si me reventé, si hice esto, mire, hice lo otro, y mire, Señor, nosotros no vamos a poder determinar si nuestras obras son buenas o son malas. Quien las va a determinar va a ser el Señor. Porque Dios no puede ser burlado. Entonces Dios va a determinar si las obras son buenas o son malas. Dice el versículo número 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. O sea, uno puede edificar con cualquiera de los elementos que ahí se menciona o los materiales que ahí se menciona. El fundamento es Cristo. Pero si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata o piedras preciosas, o madera, heno, hojarasca, dice entonces la Escritura que lo hará no solamente por las obras en sí, sino por los motivos que las produjeron para hacerlas. Las obras serán juzgadas y entonces Dios, el Señor Jesús, va a determinar si la obra era buena o era mala. Pero repito, oiga, y lo hará no solamente por las obras en sí, sino por los motivos por las cuales se hicieron. Esto está interesante. Vean lo que dice el capítulo número 4, el siguiente capítulo de aquí mismo. Dice el versículo número 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Algunas veces uno hace, solo por un ejemplo, para darme a entender. Algunas veces uno hace acciones para que lo vean, para que las cosas parezcan que son buenas. Pero ¿cuál es la intención? O sea, en lo más profundo, ¿cuál es la intención? Entonces, para los hombres parece bien, aplaudible. Podemos tocar batería, podemos tocar saxo, podemos tocar bajo, teclado y todo está bien. Pero quien va a determinar si la obra es buena o es mala es el Señor. Porque la va a evaluar conforme a las intenciones del corazón. Eso es lo que dice lo que hemos leído, ¿verdad? Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. Dios conoce las intenciones del corazón. Dios sabe, y por eso es que hay que tener cuidado, hermano. Por eso hay que tener cuidado. Porque lo que hagamos debe de llevar el aderezo de las buenas intenciones. Debemos de tener cuidado. No necesitamos sorprender a nadie. No necesitamos impactar a nadie. No necesitamos mandar un mensaje a los demás. No. Él conoce las intenciones.
Abro un paréntesis. La semana anterior hablábamos de cómo se debe de orar. ¿Se acuerdan? ¿Van a las células ustedes? ¿Oyeron el tema? ¿Cómo se debe de orar? Y se hablaba acerca de la oración. Hay dos tipos de oraciones. Está la oración hipócrita y la oración sincera. Entonces, podemos hacerle la pregunta: ¿cómo será nuestra oración? ¿Cuáles son las intenciones? Para que me oigan que estoy orando. No es para eso. La oración tiene que ser sincera. Cierro paréntesis. De igual manera, las acciones, en la manera de proceder, debe de llevar ese aderezo de la transparencia. ¿Cuáles son las intenciones? Eso es cuando alguien pregunta, ¿verdad? Abro otro paréntesis. Voy a preguntar a alguien: mire, hermano, ¿y ponerse pantalones las hermanas es pecado o no es pecado? Yo preguntaría: ¿cuáles son las intenciones? ¿Por qué los quiere poner? Y ahí saca usted su conclusión. Pues es que mire, hermano, desde que empecé a ir al gym, no sé si así se pronuncia, la mayoría de semanas solo hago glúteos. Entonces mi intención es mostrarlos. Bueno, esa es su intención. No sé si me doy a entender. Y un hermano puede andar así, camisa escotada, ahí en la calle, en el pueblo, hermano. ¿Cuál es su intención? Es que desde que empecé a ir, hermano, siento que... Entonces, esa es su intención. Entonces, las intenciones que hay dentro del corazón son las que cuentan. Por eso yo lo he dicho siempre. Cada vez que nosotros vayamos a hacerle un favor a alguien necesitado, háganlo lo más oculto que usted pueda. Guarde el iPhone, guarde el teléfono inteligente. No se tome selfie con la gente. Ahí le está dando una bolsita de churro, le está dando. Más el pecado. ¿Cuáles son las intenciones? Porque el Señor, dice la escritura aquí, que entonces el Señor dice que aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. O sea, lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Eso sería una buena interrogante, una buena pregunta para podernos ir examinando, hermano. ¿Por qué lo hacemos? Porque llegará ese momento que Dios va a aclarar las intenciones. Entonces, ahí el Señor va a determinar si son buenas o malas. Oiga, no solamente eso, las obras del creyente serán probadas de acuerdo a la norma divina. Así como el fuego demuestra la eficiencia de un material, el fuego escudriñador de Dios probará la obra de cada creyente. Versículo número 13 del capítulo 3. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará.
¿El oro aguanta el fuego, sí o no? ¿La plata aguanta el fuego, sí o no? Las piedras preciosas que ni las conocemos. Pero la madera aguanta el fuego. El heno, o sea, el zacate seco que no conocemos nosotros. La hojarasca, esa basurita que hay. Si eso usted hace un volcán y pss, rapidito se quema. Entonces, la obra de cada uno será probada. Aparte que el Señor revelará o develará las intenciones del corazón, la obra será probada. Si usted quiere, pues bueno, entonces el Señor se durmió, no vio mis intenciones. Hagamos cuenta y caso, que se durmió y se pasó. Y estamos al otro lado. Entonces, vaya, tu obra será probada. No me di cuenta cuáles son tus intenciones, que será difícil, pero tratemos de salvarnos de aquella prueba. Y entonces pasamos y entonces venimos con nuestra obra y el fuego la va a probar. Si es madera, no va a aguantar. Si es heno, no va a aguantar. Si es hojarasca, no va a aguantar. Entonces el fuego la probará. Las obras que resulten aprobadas serán recompensadas. Dice el versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice? Recibirá recompensa. Si la obra de alguno resultare aprobada, recibirá recompensa. Aquellos creyentes cuyas obras no resulten aprobadas no recibirán ningún galardón. No obstante, ellos serán siempre salvos, pues su salvación no depende de sus obras, sino de los méritos de Cristo Jesús. Dice el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Como lo dije ya hace un rato, ya, ahí no está en juego la salvación, salvo ya somos. El punto es si vamos a recibir o no galardón. Porque las obras serán probadas por el fuego. Si alguno pasa la prueba, entonces recibirá recompensa. Pero aquellas obras que no pasen la prueba, entonces no pasarán y no va a recibir nada. Absolutamente nada. Entonces la escritura, la palabra de Dios menciona diferentes galardones que Dios dará. Entre ellos se mencionan coronas que serán otorgadas por méritos específicos. Entre las recompensas, entre los galardones, allí hay coronas. Está la corona de la vida. Esa corona de la vida la recibirá todo aquel que haya soportado las pruebas. Veamos si es cierto. Vea lo que dice Santiago. Veamos lo que dice la escritura. Santiago, capítulo 1, versículo número 12. Subraye eso si quiere, hermano, anote. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Habrá una corona de vida para todo aquel que soporta las pruebas. Y dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación.
soporta la tentación. ¿A qué le puede llamar tentación? A los deseos que puedas tener dentro. Porque pues, mire, hermano, yo puedo estar en medio de todos los bolos ahí que estén dentro de un niño, no siento nada, hermano. Pero ¿cómo estás cuando estás solo y entonces hay algo que robar? ¿Cómo están ustedes cuando ven a un hombre atractivo, así musculoso y tal? ¿Cómo está? Y se le viene a la mente el gordito que tiene en la casa, que ya no camina bien, lo ve arrugado, canoso, y le ha salido un mango. Alguien puede decir, no, hermano, eso no me va ni me viene. Ok. Pero bienaventurado el que soporta la tentación. Y tentación no solamente la parte sexual, o la sexualidad, o el sexo. La tentación es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Recibirá la corona de vida el que soporte la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, entonces recibirá la corona de vida. Apocalipsis capítulo número 2. No sé por qué ese reloj camina, avanza tan rápido, hermano. Apocalipsis capítulo 2, versículo número 10, dice la escritura así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. O sea que el diablo lo va a meter a la cárcel, hermano. Algunos ya pasaron por ahí, va. No dicen nada, va. Está bien, les entiendo. Entonces dice, el que al final, entonces él dará la corona de vida. Está la corona de justicia para los que aman del Hijo de Dios. Segunda de Timoteo. Vamos a avanzar porque el tiempo va corriendo. Segunda de Timoteo, capítulo número 4, versículo 8, dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mire qué maravilloso cuando amamos la venida del Señor. Vean. Cuando estamos diciéndole, Señor Jesús, ven. Señor Jesús, ven. El que ama su venida. Está la corona de gloria para los ministros fieles. Dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vean. Y que aquí hay otra, mire, la corona incorruptible, de lo que está hablando, esa corona incorruptible de gloria, es para aquellos que se esfuerzan. Mire, Primera de Corintios, vaya, retrocede un poquito, Primera de Corintios. Allí encontramos, ¿qué encontramos en Primera de Corintios capítulo número 9? Dice el versículo número 25, oiga, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Para los que se esfuerzan en la obra, para que no importa si llueve, si el sol está candente, si no hay transporte, si no hay autobús, si no hay medio para trasladarse, se esfuerza y ve que sea pidiendo ray. Habrá una recompensa. Nada, absolutamente nada de lo que hagamos para Dios, el Señor lo dejará sin pago. Eso será ahí el tribunal.
Puesto que los galardones son la recompensa que se han de recibir de acuerdo a las obras del creyente, es necesario recordar que si el cristiano descuida su conducta, puede perder los galardones, al cual se haya hecho acreedor en el pasado. Los galardones sí se pueden perder. Si descuidamos nuestra conducta, si descuidamos nuestro testimonio, nuestro proceder, nuestro caminar, nuestro avanzar, si lo descuidamos, eso sí se puede perder. La salvación no, pero los galardones sí. Por eso, y con esto termino, por eso el apóstol Juan advierte que tengamos integridad para que no perdamos nuestro galardón. Vamos, y terminamos diciendo segunda de Juan. Segunda de Juan solo tiene un capítulo y leemos el versículo 8. Si usted quiere lo subraya, dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis, ¿qué? ¿Qué va a recibir? Un galardón completo, full extras, con todas sus ventajas. Y ese es el consejo de Juan. Que miremos por nosotros mismos para que no perdamos el fruto. O sea, nosotros mismos velemos por nosotros mismos para no perder ese ritmo. Ah, es que mira que él se quedó. Pues hay que se quede, man. Y es que aquel, mira, ese es aquel. Velemos por nosotros para que a la hora de recibir nuestro galardón sea completo. Sea completo. Y a eso es lo que vamos a ir allá, al tribunal de Cristo. Amén. Quiera Dios, hermanos, que o alguna corona de vida, de justicia, una corona incorruptible, no sé qué le espera. Pero yo siempre lo he dicho, yo he querido siempre imaginarme que a esas coronas el Señor hasta le va a poner adornos. Le va a poner quizás zafiro, ónice, oro, piedras preciosas. Hasta ahí quizás las vamos a llegar a conocer. Que Dios nos ayude, hermanos, y no perdamos para poder recibir nuestro galardón completo. Él está pendiente de nosotros. Todo lo que nosotros hacemos, todo el esfuerzo, toda la dedicación, toda la entrega que nosotros hacemos, aunque nadie nos dé gracias, no se preocupe. Ahí hay uno que lleva una contabilidad exhaustiva, exacta, sin equivocarse, hasta con puntos y coma. Es el Señor, que tiene el control de todo. Entonces ahí vamos a recibir lo que nosotros merecemos. Ahora, la pregunta sería, ¿y si no hay nada que bueno, pero no pierdes tu salvación? Pero imagínate todos con su corona, con su galardón, y tú por ahí en una esquinita, no agarraste nada. Todavía estamos a tiempo. En vida hay esperanza, no solo para la salvación, sino para obtener un galardón. Amén. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos en esta preciosa noche, porque a través de tu palabra, Señor, podemos aprender, podemos ser enseñados. Solo te rogamos, Dios, que tú nos puedas ayudar para continuar en esta lucha, Señor, en este camino, que tú nos puedas fortalecer y poder, Señor, llegar hasta el final, cuando esté ese tribunal, Señor, donde podamos ser evaluados, examinados, probados y recompensados. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.